Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En el día de hoy hablaremos sobre los presupuestos, unos presupuestos en una situación complicada que han generado cierto debate. Por un lado está el Gobierno, al cual escucharemos a través de un portavoz, en este caso a través de un parlamentario que nos dará la situación o su punto de vista sobre esta situación de estos últimos presupuestos que consideran que son responsables y adecuados a la situación que estamos viviendo. Y por otro lado, como siempre, le otorgaremos la oportunidad a la oposición, tanto en el Parlamento como en el Cabildo, para que expresen, en este caso, su malestar. No están muy de acuerdo con la forma de actuar del Gobierno. Todo esto en este Objetivo Lanzarote, que como siempre arranca con un pequeño reportaje ilustrativo de lo que veremos con testimonios para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Empezamos. Y comenzamos este Objetivo Lanzarote, como siempre, brindándoles un pequeño reportaje, un documento audiovisual donde situaremos las piezas y les ayudarán a entender cómo se encuentra ahora mismo la situación presupuestaria en la isla de Lanzarote y también en Canarias. Un problema que está afectando en gran medida a Lanzarote son los presupuestos que se realizan en las principales instituciones locales y regionales. Y es que el problema es intangible, es decir, no se percibe como algo físico, pero sus consecuencias son aún peores. Y es que donde está la trampa es en las elevadas partidas económicas que nos destinan tanto el Gobierno de Canarias o el propio Cabildo de Lanzarote cada año en sus presupuestos y luego no ejecutan ni la mitad de las supuestas inversiones millonarias. Vamos a hablar con números en la mano. El Ejecutivo Canario, que preside el socialista Ángel Víctor Torres, junto a sus socios de Nueva Canarias, Podemos y Asociación Socialista Gomera, han proyectado una inversión de 123 millones de euros para 2023 en Lanzarote y La Graciosa, una cantidad descrita por los miembros de este pacto como histórica. Y es que en los 3 anteriores ejercicios de esta legislatura, la isla ha perdido, si se tiene en cuenta lo que no se invirtió y si se dibujó en los presupuestos, un total de 107 millones. Los datos son exactos: 23.800.000 euros en 2020, 43.100.000 en 2021 y casi 41 millones en 2022. En la comparativa, el grupo de gobierno de Ángel Víctor Torres sale perdiendo si se tiene en cuenta los últimos presupuestos del gobierno nacionalista anterior, el que lideraba Fernando Clavijo, pues el Ejecutivo presupuestó para Lanzarote 77.600.000 euros y la isla acabaría beneficiándose de obras y transferencias por un importe de casi 51 millones de euros. El caso del Ejecutivo Canario además es flagrante y repetitivo, pues practica una maniobra año tras año, que es la de repetir partidas que se sabe que no se van a ejecutar. Este es el caso de la construcción de viviendas de promoción pública, un apartado y una financiación que desaparecen durante el año en curso y aparecen luego repartidas en otros epígrafes. También es el caso del más que demandado Palacio de Congresos, que siempre está pintado en las cuentas, pero nunca se ejecuta nada. Hoy, en Objetivo Lanzarote, vamos a analizar cómo la isla se ve perjudicada por una tela de araña política y mediática que tiene como graves consecuencias una escasa inversión pública en materias de primera necesidad. Pedro Viera, que es parlamentario del Partido Socialista y también miembro de la Comisión de Presupuestos, nos confirma que precisamente estos son prudentes y adaptados a la situación que estamos viviendo. Los presupuestos son realistas, son prudentes, dadas las situaciones económicas que estamos viviendo. Es un presupuesto que de alguna manera quiere responder con certidumbre a las incertidumbres que se presentan a nivel internacional, la guerra de Ucrania, el problema de suministro, el alza de los precios, así como la inflación y también la de la hipoteca. Es unos presupuestos que para la isla de Lanzarote hay un aumento casi del 29%, situándose en 123 millones, además de lo que puede venir con respecto a la Unión Europea y también los fondos que destina el Gobierno de España. Sin embargo, desde Coalición Canaria, Jesús Machín nos afirma que es todo lo contrario, que estos presupuestos son surrealistas y que se alejan bastante de la realidad. La verdad que son presupuestos surrealistas, alejados de la realidad y superfluos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ponen partidas millonarias en cuestiones que no se van a ejecutar y luego proyectos que tienen ya realidad, que pueden llegar a su fin, pues no están pintados en los presupuestos. Yo te hablo, por ejemplo, de el Palacio de Congreso no tiene cabida ahora mismo en el 2023 si lo quieren hacer bien. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para hacerlo y sin embargo vuelven a poner el presupuesto. Pero ya no solo eso, si lo comparamos con el año pasado, existen proyectos que siguen igual. El búnker de radiología o la unidad de hemodinámica ponen el mismo dinero que la cuestión del año pasado, pero todavía no tenemos búnker y todavía no tenemos unidad hemodinámica. De nuevo le otorgamos la palabra a Pedro Viera, que afirma que todos estos presupuestos mejorarán mucho la vida de los lanzaroteños y que crecerán hasta un 30% de cara al futuro.
Por supuesto, lo que hace es situar a Lanzarote en el lugar que se merece, no solamente porque crece, sino también aumenta el esfuerzo o se consolida el esfuerzo inversor, desde si lo comparamos con el año 2019, que fue el último presupuesto aprobado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de un aumento casi de 45 millones, casi un 56% más. Y nos quedamos en el Gobierno de Canarias, en este caso escuchando a su vicepresidente, a Román Rodríguez, que nos confirma que la ejecución de proyectos ha sido excepcional y que serán unos presupuestos históricos. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, estamos con un presupuesto que discutiremos la próxima semana de 10.180 millones, un 12% más que el año en curso. De manera, hemos cerrado el presupuesto del 21 con una ejecución presupuestaria del 125,2% del presupuesto inicial. Que me busquen en los antecedentes. No va a encontrar usted en la historia reciente de estos 40 años de democracia un cuatrienio más complicado que este. Y tampoco va a encontrar unos presupuestos más generosos y con más nivel de ejecución que estamos teniendo desde el gobierno. Es verdad que Ayuntamiento y Cabildo tienen más dificultades que nosotros. Yo ya me sé, no solo voy a decir, cómo va a ser la ejecución del año 22 del Gobierno de Canarias. Va a ser histórica otra vez. Porque a pesar de que heredamos una administración descapitalizada de funcionarios, sin proyectos en carretera, sin proyectos en vivienda, a pesar de todo eso, estos 3 años y medio nos han permitido rearmarnos en proyectos y por lo tanto tendremos una ejecución histórica. Y desde el bando nacionalista, en este caso desde Coalición Canaria, Jesús Machín vuelve a tomar la palabra y en este caso no está muy de acuerdo con Román Rodríguez. Considera que la situación en Lanzarote es deprimente y que el gobierno no está haciendo su trabajo. Hay que recordarle a Román que no sé si en otras islas, pero la cuestión de Lanzarote es deprimente. O sea, yo les pongo el mismo ejemplo, búnker de radioterapia y unidad hemodinámica. Nos dieron unidad hemodinámica que era en el final de 2021, mira dónde estamos y nada. Y búnker de radioterapia nos dieron primer trimestre de 2023 y mira dónde estamos y nada. De 2022, perdón, y dónde estamos. Ya no solo eso, sino que dicen que va a ser para el último trimestre de 2023, o sea, que todavía nos queda para tener el búnker de radioterapia. Te pongo 2 ejemplos más, la duplicación de la LZ y la carretera de Guatiza-Órsola. Tienen millonadas y nada, no hay absolutamente nada de ejecución y las vuelven a pintar en este mismo año con la misma partida. La promoción de vivienda pública de Maneje la ponen en el anterior presupuesto, la ponen en el siguiente y no hay absolutamente nada. Te pongo ampliación del CEI Virgen de los Volcanes del año pasado, no hay absolutamente nada. Arreglo del pabellón de Yaiza, no hay absolutamente nada. Nuevo CEI Costa Teguise, absolutamente nada. Las únicas 2 obras que yo he visto es la rotonda de Macher y la ampliación del IE San Bartolomé. Y otro de los parlamentarios que ha atendido a Lanzarote Televisión es Narvay Quintero, que confirma que muchas de las partidas que están expresadas en estos presupuestos no se podrán ejecutar. Estos presupuestos en números globales son los presupuestos mayores de la historia, es decir, con más cantidad de dinero que va a disponer el Gobierno de Canarias para el año 2023. Eso sin duda, gracias fundamentalmente a los recursos provenientes de Europa, como el Estado español, y a la inflación que hace que la recaudación del Gobierno de Canarias pues sea histórica. Esto hace que los presupuestos no sean lo que necesita Canarias, entendemos desde nuestra oposición. Se han presentado más de 1.200 enmiendas para intentar corregirlos, pero son unos presupuestos que muchas de las partidas serán inejecutables. Lo sabe el propio Gobierno cuando las ponen los presupuestos. Podemos hablar de todas las islas, desde el Hierro hasta Lanzarote, en partidas presupuestarias que no se van a ejecutar, no ya en su 100%, es que no se van a ejecutar ni en €1 esas partidas, con lo cual entendemos que estos presupuestos deberían haber sido más sociales, incidir directamente en las familias que lo están pasando mal y que lo van a pasar mal en el año 2023. Y regresamos del Parlamento para centrarnos en Lanzarote. Desde el Cabildo, Samuel Martín se mostró muy crítico con las actuaciones tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias. No tenemos presupuesto el año 2022, cerramos el ejercicio económico ya llegando a diciembre, finales de diciembre, sin presupuesto en 2022, lo que tenemos es el presupuesto prorrogado del año 2021 y la inversión vuelve a ser casi nula, cerramos casi el capítulo de inversiones, el capítulo no llega ni al 10% de lo presupuestado. Y la partida de inversión es la que más se ha pintado y no se ha ejecutado nada, como ejemplo podemos poner que se pintaron 13 millones de euros para la adquisición de vivienda pública por parte del Cabildo de Lanzarote y ya lo avisábamos de Coalición Canaria que eso no se iba a ejecutar, sobre todo porque no tenemos competencia
competencias en vivienda, y ese dinero se ha ido modificando a lo largo de este año 2022 para otras cuestiones, pero en vivienda, como todos sabemos, no se ha gastado un solo euro. Al igual que la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, que esto fue lo que nos comentó sobre los presupuestos del Gobierno de Canarias. Después de 2019 nos entra para en julio de 2022. Este año. Y llevamos 4 meses, adolecía de unos defectos de redacción por parte del Gobierno canario, y el Gobierno ha estado, bueno, pues le requerimos llegó en julio de 2022, el 26 de julio, le requerimos el 8 de agosto, el Gobierno ha estado 3 meses para subsanar unos defectos, volvió a cometer errores el 8 de noviembre, volvimos a requerirle, y ya desde el 7 o el 8 de diciembre el Gobierno ha subsanado todos los defectos, con lo cual ya está. O sea, ha estado el Gobierno de Canarias 6 meses para subsanar unos defectos de redacción. Por tanto, señores del Gobierno, ya lo tienen ahí, ahora hay que licitar la ejecución de la obra. Por tanto, habrá acabado la legislatura y el Gobierno canario no habrá hecho ninguna vivienda pública. Y por último, Martín critica duramente al Cabildo porque considera que está regalando dinero a través de subvenciones nominadas. Y estamos viendo la imagen del Cabildo, que es dar dinero a diestro y siniestro a través de subvenciones nominadas. Hemos visto muchísimas reuniones de la presidenta en el Monumento al Campesino, con muchísimos colectivos de la isla Lanzarote ofreciendo dinero, no solo, que también hay que verlo desde el Cabildo Lanzarote, sino también desde los centros de arte, cultura y turismo, que para eso no están, ¿no? Que ese no es su objetivo social. Pues comenzamos el tiempo de tertulia con Pedro Martín, con nuestro invitado habitual en Objetivo Lanzarote, como siempre, para ilustrarnos, ¿no? Y para darnos su punto de vista sobre, en este caso, los presupuestos. Vamos a hablar, hemos escuchado partes ya implicadas, unos evidentemente que defienden la labor del Gobierno y también la posición pues, que tiene dentro de su papel esa función de crítica hacia lo que está haciendo, en este caso, el Partido Socialista. Pedro Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Guille, ¿qué tal? ¿Todo bien, Pedro? Gracias por invitarnos. Bueno, ya bien, para que nos vamos a quedar. Acabando el año, ¿qué tal ha sido? Pues si te digo la verdad, no me he puesto a hacer balance, pero bueno, yo como suelo ser en la mayoría de las ocasiones optimista, no nos vamos a quejar. Por fin empezamos el año con el tema de la pandemia, crisis económica, todavía desgraciadamente tenemos esta situación bélica en el centro de Europa que era impensable, ¿no? A lo mejor hace un par de años. Pero yo espero que eso se vaya mitigando. Lo último, el tema del conflicto bélico, y afortunadamente la pandemia parece un mal sueño, por no decir una pesadilla, y la economía, a pesar de que hay gente todavía aquí en Lanzarote que lo está pasando mal, parece que va cogiendo resuello, ¿no? Sí, la verdad que venimos una situación muy mala, Pedro, y además todo esto está un poco entrelazado seguramente con los presupuestos, que es de lo que vamos a hablar, porque por lo menos la parte sanitaria ya la hemos dejado atrás, o ya parece que hemos sorteado la pandemia. Luego han aparecido handicaps Perdona, externos. la situación de la sanidad, hemos dejado atrás el tema de la pandemia. De la pandemia. De las mejoras sanitarias todavía estamos en un veremos. Sí, de las listas de espera Gracias. no Lista de espera, el búnker de radioterapia, la unidad de hemodinámica y otra serie de necesidades imperiosas que tiene Lanzarote. De hecho, Jesús Machín, ya lo hemos escuchado, ¿no? Son varios de los puntos, ¿no? que tocó o que ejemplificó, porque quería hablar de cosas concretas. Él decía que, bueno, que al final el Gobierno habla siempre de cosas generales, pero que no especifican el qué. Y él puso varios ejemplos de situaciones en las que se ve que realmente Lanzarote está por detrás de otras islas o que no se apoya lo suficiente. Te quería preguntar por los presupuestos, Pedro. Hemos escuchado la parte del Gobierno, que evidentemente defienden su gestión, dicen que es unos presupuestos responsables, históricos. También Román Rodríguez comentó. Luego está la parte de la oposición, que opina lo contrario. Desde tu punto de vista, ¿cómo valoras estos presupuestos? Cada cuatro años no, estos últimos 4 años hemos tenido presupuestos históricos, y si miramos los 4 años anteriores, pues probablemente año tras año siempre han sido históricos, porque en la mayoría de las ocasiones es verdad que prevén cantidades superiores a las del año anterior. Eso es como mirarlo con un poco de trampilla, ¿no? Porque lo importante del presupuesto es el grado de ejecución, y desgraciadamente eso es lo que no va mejorando. Yo no sé si en otras islas mejora, la verdad es que porque vemos el estudio pormenorizado, sobre todo de los partidos de la oposición, y aquí en Lanzarote, si conseguimos un 40 o un 50% de grado de ejecución, nos podemos dar con un canto a los dientes, desgraciadamente. Y después, a mí sí me gustaría poner un caso o pedir que miremos de forma empírica esos presupuestos. Sin mirar el tema del dinero,
¿en qué ha ido mejorando Lanzarote? ¿En estos últimos 4 años o en los 4 años anteriores? ¿Qué infraestructuras, qué mejoras, qué inversiones de envergadura, comparándonos con otras islas que hemos visitado, podemos decir que hemos hecho, que hemos afrontado? A veces Pedro, cuando se habla un poco de esas cifras millonarias, ¿no? Pues son un poco abstractas, ¿no? Y como bien comentas, una cosa es el presupuesto en sí, otra cosa es la ejecución. Si no lo ejecutas, al final, la partida presupuestaria... No, y lo que se puede palpar, y lo que se puede palpar, y de hecho, ¿dónde están? Narváez Quintero comentaba y decía, es que el propio gobierno es consciente de que muchas partidas presupuestarias que están recogidas no se pueden ejecutar y no se van a ejecutar. Tú lo comentabas un poco, en cierta manera es hacer un poco de trampa, ¿no? O por lo menos de vender la parte que te interesa cuando realmente igual sabes que no va a ser, o no se va a ajustar a la realidad. Porque te voy a poner un ejemplo claro. Este año estaba presupuestado, y creo que años anteriores, el tema de las 200 viviendas de Maneje. ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde está la inversión? Porque sí es verdad que está el proyecto presentado en el ayuntamiento, pero es verdad que había una partida para movimiento de tierra y empezar la obra. ¿Dónde están? Si eso no se ha podido ejecutar, porque todavía no hay licencia de obra. Y como esa, otras tantas. Es el ejemplo claro. Y después, ese dinero, si tú dijeras que son partidas plurianuales, donde va, si no las inviertes este año, pues las invertirás en años posteriores, pues vale, mira, te lo puedes comprar. Pero cuando ves que en esas partidas el dinero que no se invierte aquí se va a invertir en otras islas, pues es lo que cabría bastante. ¿Tú consideras, porque también es uno de los discursos que hemos escuchado por parte de la oposición, que además coinciden todos en que Lanzarote se le trata como una isla de segunda en comparación con otras islas? De hecho, ponen ejemplos por ratio de población, y consideran que Lanzarote no ha evolucionado. No sé si tú tienes la percepción de que es verdad que si tú analizas ya fuera del dinero, qué grandes obras, qué gran apuestas se ha hecho en los últimos 3-4 años. Yo es que no veo ninguna. La última gran inversión que se hizo en Lanzarote es esta última, que creo que van a inaugurar en marzo, abril del próximo año, o en febrero o marzo, que puede ser el muelle de Playa Blanca, después de esperarlo pues 20, 30, 40 años. La anterior se puede hablar de que fue la circunvalación, pero fuera de eso, ¿qué grandes inversiones se han afrontado en la isla de Lanzarote? Yo es que no veo ninguna, desgraciadamente no vemos ninguna. Y este año hemos hablado de necesidades acuciantes y perentorias que tiene Lanzarote. Ya voy a dejar aparte el tema de la vivienda, que no se paliaría ni ejecutando esas 400 viviendas de Maneje, digo viviendas sociales. Sería una ayuda. Sería una ayuda, pero es que también hay otras previstas y tampoco están, pero las dejamos aparte. ¿Dónde está el tema de la inversión que debería como mínimo contemplarse en la LZ2, que tanto se ha pedido? La depresión, o hacer ese bulevar tan necesario y tan pedido en la salida de Arrecife San Bartolomé, porque está todo colmatado, se crean dificultades a la hora de entrar en el hospital, por hablar de estas dos obras. Pero después hay muchas más. ¿Dónde está el auditorio? Que es verdad que es como si fuera el Guadiana, que aparece y desaparece. Otros años se contempló una partida millonaria, posteriormente desapareció, y ahora creo que hay 1.200.000 para creo que el proyecto, para dar nuevamente el proyecto de ese auditorio, que estamos en una isla turística y que no tengamos un auditorio para ofrecerle pues al turismo de ese tipo de eventos, pues yo creo que deja claro cuál es la situación de inversiones que tienen que venir de fuera en la isla de Lanzarote, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en este caso, la voz parlamentaria lanzaroteña que defiende los intereses de Lanzarote, en este caso de la oposición, pues comentan que o sienten que Lanzarote no está suficientemente bien defendida, podríamos decir así. Yo es que creo que no es ni por partidos políticos, ¿eh? Yo creo que, salvo, antes hablabas del caso de Jesús Magín, mira, yo voy a poner, mira que no es santo de mi devoción en muchas ocasiones, porque soy muy crítico con él, porque espero mucho de él, y a lo mejor no cumple todo lo que yo espero, que a lo mejor para otros sí, que es Osvaldo Betancourt, que también se le ha escuchado algo, pero fuera de ellos dos, Astrid Pérez, sí, a lo mejor alguna reclamación en torno a Arrecife con el tema de la inmigración, el tema de los refuerzos de policía, pero poco más. Dolores Corujo, siendo probablemente la voz más autorizada de Lanzarote, es la parlamentaria que menos ha participado, con toda la influencia que tiene, y ha conseguido muy poco para la isla de Lanzarote. María del Río, 4 años desaparecida. David de la Hoz, para mí, esperando también bastante de él por la experiencia que tiene y por la importancia que cogió dentro del grupo nacionalista,
prácticamente no ha hecho absolutamente nada. Tenemos 9 de Pedro Viera, cada vez que habla Pedro Viera es para hablar un tema puntual y menor de temas de educación, pero poco más. Para eso queremos 9 diputados en la isla de Lanzarote. Menos mal que el más joven de ellos, y yo creo que es por eso el más fogoso y el que más ha puesto ganas, es Jesús Magín Jr., con mucha diferencia. Vuelvo a insistir, Osvaldo Betancor un poco, pero el resto, Lucía Olga, ¿dónde está Lucía Olga? Es que yo no me acuerdo ni qué parlamentario. Y Marco Hernández, acabamos de hablar de las carencias en sanidad. Pues si estuvieran defendiendo que a lo mejor, y no tenía que ver con sanidad, o entendiendo que por ejemplo en el búnker se olvidaron del búnker de radioterapia, se olvidaron de ponerle el plomo necesario para aislarlo, y decía que había que entenderlo porque, hombre, estábamos hablando de energía atómica, ni que estuviéramos haciendo una bomba, o el invento este que se descubrió el otro día en Estados Unidos, que dicen que va a ser la panacea de la energía, ¿no? Estoy contigo, ¿no? Que quizá no responda tanto a las siglas de un partido, sino que quizá la defensa en el Parlamento, ¿no? Sí. En Lanzarote igual sea, no sé si escasa o por lo menos discreta. Discreta es la palabra, ¿no? Yo creo que eso es lo que más se le achaca a la clase política de Lanzarote. Hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de los años, por ejemplo, el Hierro, independientemente de las fuerzas políticas, cuando se insinuó que se les iba a quitar la consideración de servicio público de su ferry, pues se unieron todos y se fueron ahí al muelle, todos los parlamentarios gobernando, siendo incluso su partido el que gobernaba a nivel regional, y bloquearon, dijeron que iban a ejercer ese derecho de veto que se tiene por parte de cada isla si eso se seguía adelante. En Fuerteventura vemos, o se pone como ejemplo en muchas ocasiones, que todos se unen cuando son proyectos de interés general, pero aquí lo único que hacen es echarse en cara unas cosas a otras e intentar decir que los que están gobernando son muy buenos, lo defienden la gente que tiene que los representa a ellos, y la oposición que son muy malos. Son muy malos, sí, pero al final no se avanza y al final por el bien común, yo creo que una isla pequeña, más allá de ese juego, ¿no? Que todos entendemos, comprendemos y entendemos que es así, luego llega un momento que para cosas prioritarias, igual para menudeces, bueno, pero para cosas prioritarias para la isla, y yo creo que sí que es verdad que deberían, desde mi punto de vista, de llegar a un pacto, ¿no? Sí, por lo menos. Un pacto de 3 o 4 puntos. Pero Guille, pone el ejemplo claro en Lanzarote. El principal, vamos a decir, el principal objetivo de casi todos los partidos, cuando se presenta, por ejemplo, al Cabildo, es sacar adelante el plan insular. Lo ofrecen todos. No lo saca ninguno ha sido capaz de sacar el plan insular. Si no se ponen de acuerdo para sacar probablemente el instrumento más importante de planificación que tiene Lanzarote, cuando se le llena la boca hablando de preservar el medio ambiente, de contención del territorio, de marcar las líneas maestras de lo que tiene que ser el Lanzarote del futuro, ¿qué vas a esperar de otros aspectos? Es complicado avanzar así. Pedro, ya lo último, nos quedamos sin tiempo, te quería preguntar un poco de cara al futuro, si eres optimista, si no eres optimista, si consideras que Lanzarote va a seguir en esta situación, vamos a decir, de estancamiento inversor o de ejecución, o consideras que ya estamos tan mal que algo se mejorará. Es que me haces cada pregunta. Yo creo que es difícil estar peor. Sí, es difícil estar peor. A ver, en obras de carretera estamos hablando que en Lanzarote se ha hecho la carretera El Peñón y la carretera Nazaret, que todavía no está inaugurada, y la que se ha montado. Me viene a la mente la del Golfo, continuamos con el Golfo. Lo del Golfo. Ahora parece que hay una solución, pero es que el Golfo no es hacer una carretera, es solucionar un socavón. Pero llevamos por socavón 2 años en febrero. 2 años. 2 años en febrero. Pero, hombre, yo no soy especialista. Y si lo llegan a arreglar, ¿tú crees que eso? ¿A ti te eso parece complejo? Pero eso es una obra para tener en cuenta. En un mandato son 4 años. No. A ver, habrá que empezar a afrontar. En Tenerife se ponen a hablar del anillo insular, 500 millones de euros. En Gran Canaria se ponen a hablar de Girasoria, para temas de energías alternativas con la caída del agua, 600 millones, más el tren, que no son otra porrada de cientos de millones. Por no hablar de que ayer mismo veía yo en la provincia la promoción de 150 viviendas sociales. ¿Y aquí? ¿Y Lanzarote qué? Te lo vi además publicado en las redes sociales, sí, ¿no? ¿no? Y curiosamente el otro día también yo saqué una noticia en Lanzarote Digital hablando de 589 millones de euros en Gran Canaria para el salto de Chera. Girasoria, con el salto de agua es verdad que van a haber ciertos movimientos
que pueden tener pues cierta polémica en torno a la preservación del medio ambiente, sobre todo desde el punto de vista visual, pero que posteriormente, a ver, tú tienes que conseguir energías alternativas, pero tendrás que sacrificar algo, un poco, lo que sea, no, tendrás que baremarlo. Pero más allá luego de que podemos entrar a valorar si puede ser contraproducente o no, lo que está claro es que se han conseguido 600 millones de euros, 600 más o menos, un poco menos. millones de euros, que se habla Y aquí en rápido. Lanzarote para conseguir 30, parece un sueño, ¿no? Inalcanzable, parece que no está. Bueno, vamos a hacer series también con respecto, o rigurosos con respecto a la información. Aquí, lo más que se ha conseguido de cara al futuro y que se presentó el otro día es la remodelación de las dos depuradoras, ¿no? Sí. Tanto la de Puerto del Carmen como la de Arrecife, con una inversión en varios años cercana a 50 millones de euros aproximadamente, 40-50 millones de euros. Sí, vale, vamos a depurar el agua, está muy bien. Pero ¿y lo demás? De hecho, ¿Para cuándo lo dejamos? Esa ahora se me acaba de venir a la mente. Creo que es, yo por lo menos en los últimos años, que de ruedas de prensa que he cubierto, creo que esa fue la más. Dije, bueno, esto ya me parece una inversión seria, que eran en 23 una y al final eran 40 y pico millones de euros. 40 y pico millones de euros. EDAs, estaciones de depuración. Es verdad que también se tiene previsto el tema de la carretera de Indelaza del Toro, que va a ser una inversión también importante, 40, 50, 60 millones de euros. Pero no estamos hablando de ejes principales, ¿no? Estamos hablando de carreteras que es verdad que son importantes y necesarias, pero no son las grandes obras que son las que cambian toda la fisonomía, toda la naturaleza, ¿no? Desde una isla, ¿no? La vida y mejora la vida de las personas, que al final creo que eso es lo fundamental. No son obras principales. Pedro, nos quedamos sin tiempo, un placer tenerte. Igualmente, Guille, gracias por invitarme. El tiempo es cortito, pero bueno, yo creo que hemos sintetizado bien. Lo aprovechamos. Hemos sintetizado bien. Con las palabras de Pedro Martín llegamos a este final de Objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Esperemos que les haya servido para entender cómo está la situación, para escuchar sobre todo los testimonios de figuras relevantes en el panorama insular y también en el panorama autonómico. Así que, como siempre, Objetivo Lanzarote les brinda ahora la oportunidad de que ustedes en sus casas saquen sus propias conclusiones. Buenas tardes.